Y ahora su Biblia, hermanos, en el libro de Juan, en el capítulo 5, vamos a compartir quizás un mensaje que usted muchas veces ha leído, tal vez predicado, o ha compartido muchas veces, hermanos, pero que es bueno que quizás lo escuchó, lo volvamos a repetir, porque el apóstol decía que para él no era gravoso decir las mismas cosas, porque sabía que la iglesia es muy olvidadiza, así que era un provecho repetir las mismas cosas. Así que Dios les bendiga. Vamos a leer del verso 30 en adelante, con mucha reverencia al Señor le damos lectura a la eterna y poderosa palabra de Dios. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan. Él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. Examináis las Escrituras porque a vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí él escribió. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Hasta ahí vamos a dar lectura. Padre eterno, te damos gracias a través de Jesucristo. Tú que conoces nuestras vidas, Señor, conoces todas nuestras debilidades. ¿Qué podemos esconder de ti, Señor, que tú no lo sepas? Tú sabes cuál es también nuestra necesidad. Oramos, Señor, para que tu palabra sea esa lámpara que nos alumbre, que nos guíe en el camino, Señor, a fin de encontrar, Señor Jesucristo, la perfección en su palabra, aun cuando sabemos, Señor, que tú trabajarás en nosotros a través de ella todos los días hasta tu venida. Gracias, eterno Dios, pedimos que nos puedas hablar en esta hora, que mis labios, Señor, puedas tú usarlo para esto, Señor, y pedimos que nuestro corazón también, Señor, esté dispuesto para recibir tu palabra. Bendícenos a través de ella en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Bueno, vamos a hablar del caso de Jesús. Esta es una acusación que están haciendo los fariseos a Jesús. Y lo están acusando de dos delitos que él ha cometido, según ellos,
era haber quebrantado la ley de Moisés en cuanto al día de reposo. Él había sanado a un paralítico en Bethsaida. Y también por arrogarse decir que era hijo de Dios. Eso era una pena capital prácticamente para los fariseos. Entonces, si usted analiza un poco y preguntara a usted en la calle qué es lo que más le molesta a la gente, si usted hiciera una encuesta, saliera y una pregunta, ¿qué es lo que no te gusta, por ejemplo, del país? ¿Qué no te gusta de la sociedad? Estoy seguro que el 90% lo que más le irrita, lo que más le molesta es la injusticia. ¿No le parece a usted eso? Lo que más nos molesta son las injusticias. Por eso vemos mucha gente reclamando por las calles todos sus derechos, porque ellos piensan también que de alguna manera están siendo injustos con ellos. En nuestra legislación nosotros encontramos muchas veces que la justicia no se da. Y por eso es que decimos que si toman a alguna persona detenida, algún delincuente, al otro día lo vamos a ver en la calle. Y decimos nosotros, ¿para qué se hace todo esto si después va a estar en la calle haciendo lo mismo? La razón que dicen los jueces para dejar libre a alguna persona que ha cometido un hecho, aun cuando ellos sepan que cometió el ilícito, es que las pruebas no fueron suficientes. No se pudieron demostrar con las pruebas. Hace siglos atrás, antes de Cristo, Sócrates fue acusado, el gran filósofo, padre de la filosofía griega. Fue acusado mayormente por algunos delitos que para ellos eran graves. Número 1, arrogarse la sabiduría. Número 2, de pervertir a los jóvenes. Número 3, de no creer en los dioses. Así que en su defensa, en su apología, Sócrates dice él, primero, que cómo puede haber pervertido a los jóvenes cuando presente en el juicio, en su juicio, estaba Aristóteles, estaba Platón, y estaban un montón de filósofos que habían servido bastante a la ciencia y a la sabiduría de Grecia. Entonces él invitaba que ellos lo acusaran, porque él tenía evidencia de quién eran ellos. Por tanto, la acusación no sería valedera, sino que aquellos que habían sido pervertidos, la verdad es que no habían sido pervertidos. La causal segunda, él la corroboró con la otra, con arrogarse la sabiduría y de no creer en los dioses. Él dijo, ustedes me están acusando de yo no creer en los dioses y me están acusando de arrogarme la sabiduría. Hay una divinidad, hay una fuerza, hay una sabiduría que yo desconozco. Y si desconozco esa sabiduría, se estaba refiriendo a Dios, si desconozco esa sabiduría, entonces solo sé decir que nada sé. Igualmente lo mataron. Todos los profetas menores y todos los otros testificaron acerca de Cristo. Y los profetas menores dieron alto énfasis en que siempre la justicia sale torcida. Como Ageo, como el profeta Malaquía, como Joel, como Abacú. Todos esos profetas hablaron, hermanos, que prácticamente había un desorden en toda la sociedad judía porque los jueces no hacían su pega, porque se vendían. Entonces, para nosotros creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, porque pareciera que la iglesia tiene solamente un tipo de religión, decir que cree en el Señor Jesucristo, pero muchas veces no tiene todas las evidencias de que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Leía una historia. Dixon
estaba leyendo un libro, fue condenado por dispararle a un policía. La historia es así. Dixon va a la casa de su novia y habían tenido una discusión y él está con un revólver calibre 45 y empieza a golpear la puerta de su novia. En eso sale el padre y en una discusión se enfrascaron y empezaron a golpes. En eso llega un policía y se mete entre medio y trata de apartarlos. En eso del arma se le sale un tiro y le pegó al policía. Gracias a Dios que no lo mató. Es una historia real. No es solamente una novela. Así que cuando fueron al juicio, condenaron a él. ¿Por qué? Porque él tenía la pistola y a la pistola le faltaba un tiro. Y calibre 45. El policía no había defundado su pistola, por tanto, él no era responsable de eso. Y nadie más tenía pistola o revólver. Por tanto, fue sentenciado con toda esa evidencia. Fue sentenciado a la cárcel y prácticamente tuvo que llegar a un acuerdo con fiscalía, declararse culpable siempre que le rebajen la pena. Es peligroso dispararle a un policía en los Estados Unidos. Pero un día el abogado que lo defendía a él, vino una persona y le susurró, le dijo, sabe que se ha obrado injustamente, Dixon no es culpable. Como que no existen todas las evidencias, yo pude hacer nada más que rebajar la pena. No, él no es culpable. ¿Quién es culpable? Es el policía. ¿Cómo es eso? Resulta que el policía dijo, tenía una pluma, un lápiz, que estaba diseñada como una pistola. Pero él no debiera andar en la calle. Esos solamente son para espías, para casos muy especiales. Pero él no debe andar en la calle. Pero él ese día andaba en la calle. Anteriormente yo lo había visto, dice, que él comentaba con sus amigos acerca de su pluma. Así que fueron al lugar de los hechos y encontraron la pluma. Y era un revólver. Y le faltaba un tiro. Entonces ya habían condecorado al policía por ser un héroe prácticamente. Y le habían subido la remuneración. Por eso. Pero se dio cuenta que él mintió. Mintió porque nos dijo, mientras él caía con el disparo, tiró la pluma hacia otro lado para que no lo pillara. Entonces, al final Dixon sale libre y quien quedó preso fue el policía por haber violado las normas que la ley establecía en cuanto a las almas. Dios nos bendiga. A veces las cosas como que parecen y como que no son las cosas. El conflicto que siempre tuvo la iglesia al principio era saber si Jesucristo era el Señor o no. Ese era el conflicto, hermanos. Y era muy difícil, incluso por eso que Pablo llega a decir que nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. Aun cuando ese párrafo se ha mucho predicado, hermanos, y se ha dado una interpretación no correcta muchas veces, porque eso tiene un contexto. El contexto es, hermanos, que César había dado un edicto y César había dicho, César Curios. O sea, César es el Señor, por cuanto nadie podía decir que otra persona era el Señor, porque el único a quien se le debería llamar Señor era a César. Por eso que nadie allí podía llamar a Jesús Señor si no le era dado por el Espíritu Santo. Porque los que eran dados por el Espíritu Santo no solamente estaban dispuestos a ser apresados, sino a ser muertos por la causa de Cristo. Por eso que Jacob fue traspasado a espada por decir, no, Jesús es el Señor.
Y no solamente dijeron que era el Señor, sino que también dijeron que Jesús era mi Señor. Jesús tiene una conversación con su discípulo y le dice, yo he escuchado algunos comentarios por ahí de mi persona, susurran por ahí. ¿Me pueden decir ustedes qué es lo que la gente piensa de mí? Bueno, le dijeron ellos, dicen algunos, que eres tú Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista ya había muerto, así que no se podría volver a resucitar. A no ser que los que creían en la reencarnación, creían en eso, en que Juan se había reencarnado en Jesús. Otros decían que tú eres Jeremías, porque le vieron llorar muchas veces en Jerusalén, como el profeta lloró. Eres Jeremías. Otros dicen que tú eres Elías, porque le habían visto hacer los milagros. Y Jesús les dice, ¿y ustedes qué es lo que piensan? ¿Quién soy yo? Y Pedro toma la voz y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nótese, hermano, que él da dos títulos allí. Tú eres el Cristo. El Cristo significa el ungido. Ungido significa rey. Al rey se le ungía para ser rey. O sea, le está diciendo, tú eres el rey. Pero no solamente se queda con eso, sino que está diciendo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y reconoce la deidad de Jesús, que siendo hombre, era Dios. Que el Señor nos bendiga. Entonces, para los judíos en esta época es muy distinto. Yo veía la otra vez un reportaje de un periodista que les preguntaba a los judíos después de haber salido de una sinagoga, estuvo afuera esperando él, y después les preguntó, ¿ustedes qué piensan que es Jesús? Oh, Jesús. Algunos dijeron, no, la verdad es que no lo conozco, no sé quién es. El periodista dice, pero está en el Nuevo Testamento. Y dice, sí, dijo, pero nosotros no tenemos el Nuevo Testamento. Bueno, es el que dicen los profetas, el Mesías. Ah, no, nosotros estamos esperando al Mesías. Al rey estamos esperando. Otros decían, bueno, nosotros sabemos que era un profeta y que hizo milagros, pero eso es todo. No sabemos más de él. Otros dijeron, bueno, la verdad es que no tenemos referencia, como algunos dicen, de que él vivió, que resucitó. ¿Quién lo dice? Solamente sus discípulos. Y le dice el periodista, no solamente sus discípulos lo dicen, sino que dice que Jesús se le apareció a más de 500 personas. Y esas personas dieron testimonio de que Jesús había resucitado. Y los evangelizó algunos allí, y algunos creyeron de que realmente Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Así que esta disyuntiva, amados hermanos, es la que se estaba viviendo. Es acusado Jesús ahora de estos dos delitos. Había sanado a un paralítico. Cuando Jesús le pregunta a ese paralítico, ¿quieres ser sano? No hay quien me lleve al estanque. Cuando desciende el ángel, dice, hay otro que llega primero que yo. Y no hay quien me lleve a mí. Él estaba en su camilla. Y Jesús le dice, mira, toma tu camilla y vete sano. Y él tomó la camilla. Al hombre salió sano.
Los fariseos entonces le preguntan, ¿y tú por qué estás trabajando un día sábado? Estás cargando la camilla, no se debe cargar nada un día sábado, un día de reposo. Bueno, el que me dijo, toma tu lecho y ándate, ese fue el que me dijo que me fuera con la camilla. ¿Y quién es ese? No sé, no está ahora. Pero cuando reconocieron que era Jesús y lo llevan aquí a este estrado, ya no en forma legal como lo decía la misma ley, porque no se podría celebrar un juicio al aire libre. Pero lo están aquí haciendo. Ahora, Jesús tiene una buena defensa. Él dice que nadie puede ser testigo de sí mismo. A veces nosotros decimos esta frase, ¿cómo está, hermano? Bien. ¿Cómo se ha portado? Es una pregunta que siempre hago yo. ¿Cómo se ha portado? Bien. Entonces yo le digo, demasiado cerca la recomendación. Porque nadie puede ser testigo de uno mismo. Usted mismo no puede dar testimonio de usted. Son otros los que dan testimonio de usted. Son otros los que van a decir lo que realmente es usted. Son sus vecinos, son sus compañeros de trabajos. Porque aquí a la iglesia podemos decir una cosa, pero Dios nos conoce. Entonces Jesús está diciendo, bueno, si yo voy a dar testimonio de mí mismo, ese testimonio no sería verdadero. No sería verdadero. Entonces, Él trae a la instancia 4 testigos. Primero Él menciona a Juan como su primer testigo. Y lo describe como la luz que brillaba por un tiempo. Jesús le dice, Juan era una lámpara que ardía, que brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje por algún tiempo. Ustedes mandaron mensajeros para espiar a Juan y se dieron cuenta que Juan dio testimonio de mí. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ustedes lo vieron, porque ustedes enviaron sus mensajeros. Ustedes no están haciendo inocente en esto. Pero ustedes no me pueden creer. Pero yo les digo que el que da testimonio, hay uno que da mejor testimonio que Juan. Aun cuando yo no busco la gloria de Juan, porque Juan solamente era una antorcha que ardía. Pero Juan me estaba señalando a mí como la luz verdadera. Juan decía de mí en todas sus predicaciones, en todos sus discursos. Juan estaba hablando de mí, pero ustedes no le creyeron. Él testificó de mí para el pueblo, pero el pueblo no lo entendió. En segundo lugar, dice Jesús, su próximo testigo, que da testimonio de su veracidad, son sus obras, son sus milagros. Acuérdense que el mismo Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que dice Jesús, pero el verso 36, pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan. Mis enseñanzas, mis milagros. Los milagros, las señales, el propósito de las señales era revelar la autoridad, su identidad y para autenticar su mensaje de que Él era el Cristo. Ese fue el propósito de los milagros. Y ellos lo vieron, pero no creyeron. Así que Él testificó los mismos milagros. Así que Jesús hace un milagro para demostrando que es el Hijo de Dios. Le da, en el capítulo 6 lo vemos, le da de comer a 5,000 personas con ¿cuántos panes? Y 2 peces. Y comieron 5,000, yo calculo que unos 15,000, ¿cierto?
porque no estaban considerados ni las mujeres ni los hijos. Y sobró pan. Él estaba dando señales de su autoridad. Estaba autenticando que él venía de parte de Dios y que su autoridad no era de él, sino venía de parte de Dios. Pero todavía preguntan ellos, ¿y qué señales hace para que nosotros creamos en ti? Viendo las señales. ¿Con qué autoridad tú haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? El tercer testimonio que Jesús trae para que testifique de Él es el Padre. Él dice, y el Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara. No quisieron escuchar al Padre. Jesús, parafraseando, está diciendo, ustedes no quisieron escuchar al Padre, porque el Padre testificó de mí. Él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo me siento muy contento. Ustedes no lo vieron cara a cara, pero lo pudieron escuchar, pero ustedes no me quieren creer. Que el Señor nos ayude. Y Jesús trae al cuarto testigo, que son las Escrituras. Jesús le dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas le están dando vida eterna. Nosotros debemos enseñar las Escrituras, debemos estudiar las Escrituras. Jesús no está diciendo que no la estudien, pero le está diciendo, ustedes están estudiando las Escrituras a fondo. Y ustedes piensan que eso le está dando vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Así que la aprobación de ustedes no significa nada para mí, dice, porque sé que no tienen el amor de Dios derramado en ustedes. Lo que Jesús le está diciendo, ustedes están viendo todas estas señales, ustedes no pueden creer, no me pueden recibir, porque el Padre no se ha revelado a ustedes. Así que por más señales que una persona tenga, por más comprobación que se tenga escrituralmente, hermanos, si Dios no le ha revelado su deidad, no puede venir a Dios. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Y toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Ellos no estaban en el propósito de Dios, no estaban en el propósito de la salvación. Jesús les dice, ¿son muy estudiosos? Ustedes no pueden leer los salmos si ustedes no me ven a mí. Ustedes no pueden leer la ley de Moisés sin verme a mí, porque Moisés me señala a mí. Y ustedes no lo logran ver. Son muy estudiosos, pero no me pueden ver allí. Ustedes no pueden leer Isaías sin verme a mí. Isaías habla todo de mí. No pueden leer Jeremías si no me ven allí. No pueden leer toda la historia de los profetas porque yo estoy allí. Todas las Escrituras, en todas partes estoy yo, le dice Jesús. Él está hablando del Antiguo Testamento. En todas partes estoy yo. Y ustedes no me pueden ver.
Y el punto es que el amor de Dios no está derramado en ustedes. Ese es el punto. Así que nosotros, hermanos, a veces tenemos como una dualidad de distintos dioses prácticamente a veces, para creer que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Nosotros no solo debemos buscar en el Antiguo Testamento referencias de Cristo, tenemos que buscar en el Antiguo Testamento a Cristo. No solamente referencias a Él. Eso es lo que hace muchas veces el mundo cristiano. Así que Jesús está diciendo que hay gente que estudia mucho las Escrituras, pero no logran entender los puntos más importantes. Eso es lo que está diciendo los fariseos. Ustedes están estudiando mucho, pero hay puntos que son más importantes que ustedes no logran entender. Y eso pasa mucho, hermanos. También los mismos sacerdotes católicos, hermanos, 8 años, 12 años estudiando teología, pero no logran ver a Cristo como Salvador. Por tanto, son necesarias las indulgencias y las obras para ser salvos, porque no pueden ver a Cristo allí. Así que Jesús le dice que su problema no es intelectual, ni falta de conocimiento. Lo reprende porque no quieren ver cuál es su problema. Ese es el punto. El problema de ellos era moral, era teológico y es espiritual. Moral, porque Jesús mismo dijo, ustedes son hipócritas. Ustedes se muestran hermosos por fuera, pero yo que conozco el corazón, ustedes están llenos de huesos de muertos, son sepulcros blanqueados. Ahí se les cayó toda la moralidad que ellos decían tener. Hay gente que a veces que es muy moralista, pero para otros, pero no para ellos mismos. La sociedad misma es inmoral. Como todas las cosas están disfrazadas. La Biblia habla del homosexual. Le hemos cambiado el nombre gay para que suene un poquito más. Amén. La perfección a los niños ahora le hemos llamado la identidad de género. Y siempre lo hemos ido. A las prostitutas, damas de compañía. Ese era un problema que tenían los fariseos, un problema moral, un problema teológico, porque la teología viene del Antiguo Testamento. Moisés habló del Mesías, habló del gran profeta que vendría, pero tenían un problema teológico que no lograban ver, que no lograban percibir la personalidad de Jesucristo. Así que ustedes tienen un problema. ¿Es moral, teológico, espiritual? Es. Ustedes no se niegan a sí mismos. Le dice, ustedes no quieren venir a mí. El verso 43 le dice, yo vengo en el nombre de mi Padre, pero ustedes me rechazan. Ustedes tienen un problema, no me pueden ver. No pueden percibir. ¿Ustedes están pensando que yo los voy a acusar? No. No voy a hacer una contrademanda. Ya ustedes tienen quien los va a acusar. Y quien los va a acusar es Moisés. A quien ustedes tienen su esperanza. A quien ustedes tienen puesta su fe. No hay ningún escrito de Moisés que no me nombre a mí. Así que cuando lleguemos arriba, Moisés los va a acusar a ustedes por no creerle a sus escritos. Porque ustedes dicen, creemos a Moisés, pero si creen a Moisés, me creerían a mí.
Porque Moisés habló de mí y escribió de mí. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí, pero como no creen lo que él escribió, ¿cómo creerán en lo que yo digo? Gloria al Señor. Hay algunos ejemplos. En Juan 9, 28, los fariseos interrogan a un ciego de nacimiento y los insultaron. Entonces dice, le insultaron, le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés, dice ellos. Se interrogó a un hombre que había sido sanado y había nacido ciego por 38 años. Y se le interroga y dice este hombre, no, al final ellos dicen, no, este hombre nunca fue ciego. Así que fueron donde sus papás le dijeron, ese es su hijo, sí. ¿Es verdad que nació ciego? Y su hijo, bueno, que son mi hijo, sí. Que nació ciego también. Pero ¿quién lo sanó? No sé, pregúntale a él. Ya edad tiene suficiente para que ustedes puedan interrogarlo. Oye, ¿quién te sanó? Jesús. Él me sanó. Tú estás diciendo eso porque tú eres su discípulo. Nosotros sí que tenemos peso porque somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y dijo, pues esto es lo asombroso, que ustedes que estudian la ley, ustedes que pasan de niño estudiando la ley, ¿qué nombra ese hombre que me sanó? Ustedes no sepan quién es. Y yo que no he estudiado todavía la ley, ya sé quién es. Porque Él me sanó. Tenía una obra. Y no quiero que se me malinterprete, pero hace muchos años, yo pienso que le he contado también acá, yo estuve en un seminario que se dio en el Diego Portal, en Santiago, y había un predicador que dijo que él tenía homilética, había estudiado hermenéutica, había sacado un bachiller, y no me acuerdo qué otro. Al final era doctor en teología. Y había una viejita que estaba allí que le decía, señor predicador, ¿sabe que yo tenía artritis y el Cristo de la gloria me sanó? Así le puede sanar a usted esas 4 enfermedades que usted tiene. No quiero que se malinterprete y ahí dijo que no vamos a estudiar más. Con mayor razón debemos estudiar para conocer mejor a Cristo. Amén. Pero muchas veces hay gente que estudia, pero no logra ver. No logra ver. Lo curioso es eso, es que vosotros no sepáis de dónde es y a mí me abre los ojos. Eso es lo raro. Así que en Juan 8:53, estoy leyendo Juan porque Juan, hermanos, se le llama el teólogo por lo mismo, porque él está demostrando de que Jesucristo es Dios. Él demuestra todo, en todo su libro, la deidad de Jesucristo. Entonces, los judíos le dicen, ¿tú eres acaso mayor que nuestro padre Abraham? Estoy leyendo Juan 8:53. Abraham murió, los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres tú? Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, y vuelve a insistir en lo mismo, si yo doy testimonio de mí, está diciendo, mi gloria no es nada. O sea, mi testimonio no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Padre. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero si le conozco y guardo su palabra, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mis días, y los vio y se alegró. Pero todos los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Abraham había muerto como 700 años.
¿cómo Póngase en el caso de ellos ustedes también, hermano. Si alguien dijera que su abuelito murió, su tatarabuelo, y usted dice que su abuelo lo vio a usted cuando usted nació. Diríamos que eso es lo que creían de Jesús. Gloria al Señor. Jesús le dijo, en verdad os digo que antes que Abraham fuera, yo soy. Y eso está con mayúscula. Entonces Juan lo presenta como la deidad. Jesucristo es Dios. Así que antes que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham se alegró con verme. Si nosotros estudiásemos diligentemente las Escrituras, nos vamos a encontrar que Cristo estuvo presente siempre en las Escrituras. Y no solamente que los profetas dijeron de Él, no solamente eso, Él estuvo allí. Así que el Evangelio de Juan, Jesús reprende a los que deberían creer, que deberían ver, a los que deberían escuchar y que simplemente no quieren creer. Esta reprensión también debería ser para la iglesia en estos tiempos porque hemos mal utilizado el Antiguo Testamento. Los fariseos utilizaron mal las Escrituras, pero muchos también de nosotros hemos utilizado mal también el Antiguo Testamento. A veces el etiquetar el Antiguo Testamento como las Escrituras hebreas, porque lo que se insinúa en que el Antiguo Testamento es para otra cultura, es solamente para Israel, no tiene nada que ver con nosotros. Los marcionistas nacieron en el siglo II. Marción fue su profeta en Turquía Menor, en Asia Menor. Así que ellos tienen el impulso de rechazar el Antiguo Testamento como revelado a una deidad diferente. Muchos hijos de cristianos, cuando leen el Antiguo Testamento, piensan de que se está hablando de otro Dios. Para muchos el Antiguo Testamento es como una cosa extraña. ¿Se ha fijado eso? Zarzas ardiendo, varas que se volvían serpientes, arcas llenas de animales, esclavitud en Egipto, serpientes de bronce, maná de mañana, osos que comían jóvenes, jóvenes que mataban gigantes, profetas que hacían berrinches, profetas que lloraban, poesías que se cantaban, escrituras persas en la pared, prostitutas que escondían espías y asnos que hablaban. Es como si fuera un Dios diferente. Pero eso solamente es un principio, porque quiero decirle que hasta aún el asno habló de Cristo. No por eso vamos a poner un asno acá. Todos ellos estaban hablando y revelando la esperanza para Israel, que era su Mesías. Lutero se dio cuenta que la ley no podía salvar. Eso era, la ley no lo podía salvar. Pero cuando leyó a Pablo en Romanos y en Efesios, encontró que en la ley había gracia. Por eso que Martín Lutero dice, la ley es como un palo. Dios la usa como palo. Me empieza a dar de azote y me va arreando hasta que llegue al Calvario, a la cruz donde está Cristo crucificado. Cristo me abraza a mí y me justifica. Luego toma la ley y me la pone como bastón para que a través de ella yo me guíe. Eso dice Lutero con respecto a la ley. Y nosotros los nombres en la ley. Cuidado, hermano, estamos bajo la gracia. Cuidado con irnos a los extremos, hermanos. Cuidado. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Así que
Calvino representa un puente de ayuda al respecto. Él dice, el conocimiento de Dios, el Redentor, en Cristo primero se reveló a los padres por la ley. O sea, lo que está diciendo Calvino, en que Cristo fue presentado primero a los profetas, fue revelado a ellos por medio de la ley. Y luego dice, y a nosotros nos fue revelado por el Evangelio. Pablo dice en Romanos que sin la ley no sabríamos que somos codiciosos. Por eso es que la ley debe ser una guía para nosotros. Pablo dice, bueno, yo era doctor de la ley. Interpretaba de esa forma la ley. Y yo corría nomás. Nunca me di cuenta de nada, yo hacía esto otro. Pero la ley me acusó de que yo era ambicioso. Entonces descubrí mi pecado, cuando la ley me acusó. Y gracias a la ley que descubro lo que soy. O sea, amados hermanos, la ley hace que nosotros descubramos realmente lo que somos. Una raza desviada, una raza caída. Que en nosotros no hay nada bueno. Ni siquiera hay alguna intención de buscar a Dios. Ni siquiera hay uno, como dice el salmista y como dijeron los profetas, y lo dice también Pablo en el libro de los Romanos. Pero la ley me llevó a Cristo. Que el Señor nos ayude. Dios nos guarde a nosotros. Podemos caer también, hermanos, una secta que nació en el siglo XVI llamado los antinomianos. Antinomianos. Anti significa en contra. Nomios significa ley en latín. Por tanto, significa en contra de la ley. Los antinomianos fueron poderosos en el siglo XVI. Debatieron muchos hermanos con los hermanos reformadores. Y ellos fueron poderosos, aun cuando estaban divididos en dos grupos. Existían los antinomianos, que eran los antinomianos teólogos, y los prácticos. Los teólogos decían, bueno, somos salvos por gracia, por tanto Dios nos ha librado de la ley, aleluya. Decían ellos. Por tanto ya no estamos presos de los 10 mandamientos. Solamente amar a Dios y amar al prójimo y estamos ok. Los antinomianos prácticos decían, Dios nos libró totalmente de la ley. Y nos perdonó nuestros pecados. Cuidado, pues no se puede caer en eso. Y perdonó nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Por tanto, no importa lo que haga mi cuerpo, si yo robo, no roba la nueva criatura, sino que roba la vieja criatura. Pero como Dios me hizo nueva criatura, no importa que robe el viejo. Se puede caer eso. Y hay sectas, hay iglesias, ¿se acuerdan de ustedes de unos salvos, siempre salvos? Cuidado con caer ahí también. ¿Cómo se llama ese profeta que murió? Jesús Miranda. Sí, tiene otro nombre, no me acuerdo. Ese hacía como con 2 nombres. Murió hace poco, decía que era el Mesías. Y él decía, salvo, siempre salvo. Podemos adulterar, podemos gozarnos, podemos emborracharnos, podemos drogarnos, no importa. Esa es la parte exterior, la cual Dios nos redimió, porque lo que Dios redimió es nuestra alma. Y nuestra nueva criatura ya está perdonada por siempre. Y cuando nosotros predicamos esta doctrina de la seguridad de la salvación, nos vamos a encontrar muchas veces con personas que nos dicen, o sea que yo puedo seguir pecando entonces, y voy a ser salvo igual. ¿Qué piensa usted? No.
Porque una vez que Cristo lo ha limpiado, usted no puede seguir embarrándose. Y sabe, no es que usted quiera o no quiera, sino que no puede. ¿Y por qué no puede? Porque hay alguien que está viviendo en su vida. El Espíritu Santo quiso fijar su morada en nuestro cuerpo. Por cuanto dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿Podemos cometer errores? Sí. ¿Pecamos? Sí, pecamos también. Pero nuestra carne está sumisa al Espíritu Santo. Pero descuídese un poco usted. Deje de orar. Deje de congregarse. Deje de leer la Escritura y vamos a ver cómo está la carne. Una cosa sí, yo tengo claro, es que jamás un hijo de Dios va a tener una posición demoníaca. Es imposible. Estoy hablando de un verdadero converso. Porque primeramente el diablo tendría que sacar al que vive en nosotros y tomar dominio de él esa casa. Pero sabemos que el diablo ya está vencido porque Cristo lo venció en la cruz. Pero eso no significa que no tengamos tentaciones. Eso no significa que nos anda buscando porque quiere devorarnos. Vamos a tener tentaciones. Adrian Rogers lo grafica muy bien en cuanto a eso. Dice que una oveja en el lodo lo único que quiere es salir. Pero un cerdo en el lodo, no disfruta. Entonces, cuando usted sabe que es cristiano, cuando usted ha cometido un pecado y ha entristecido a Dios, y con la tristeza de Dios, usted se siente muy triste y llora arrepentido por su pecado. No por la recompensa que usted pueda recibir, sino porque ofendió a Dios y ama a Dios y ofendió a quien usted ama. Esa es la diferencia. Que el Señor nos ayude. Que Dios nos guarde. Así que Pablo entonces nos está diciendo que es a través de la ley que nosotros conocimos el pecado. Y gracias a la ley. Por eso es que él dice, la ley fue mala en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuese por la ley. ¿Se imaginan no hubiese ley? Que el Señor nos ayude. Dios nos guarde. Fíjese, hermano, que el 7 de diciembre de 1864, el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, recibió un regalo de una delegación de negritos. Y el regalo era una Biblia. Así que al recibirla, él hizo esta declaración. Este libro es el más grande regalo de Dios a la humanidad, pues todo lo que el buen Salvador le dio al mundo está contenido en este libro. Sin la Biblia no podríamos saber la diferencia entre el bien y el mal. Eso dice Abraham Lincoln. Y no solamente dijo eso, y daba gracias a Dios que a través del mundo entero, al menos la moralidad se había fijado bajo ese libro. Por eso es que en todas partes no está permitido de matar a la persona. Porque todo está regido por la palabra de Dios. A veces la ley es más justa o más injusta, con detalles, con todo lo que usted quiera. Pero la moralidad en cierta área está dirigida a través de las Escrituras. Termino con esto. Como nos estrena el Nuevo Testamento para estudiar el Antiguo Testamento, en 1 de Pedro 1:10 dice: acerca de esta salvación los profetas que profetizaron de la gracia que vendrá a vosotros, diligentemente inquirieron, indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Me gusta la Biblia de las Américas porque
no dice que estaba con ellos, sino que dice dentro de ellos. O sea, los profetas predicaron de Cristo acerca de que el tiempo en que tendría que nacer, ellos indagaron cuando no lo vieron, hermanos, pero dice que el Espíritu de Cristo estaba dentro de ellos. Así que a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, o sea, que el servicio del profeta no estaba para ellos mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales los ángeles anhelan mirar. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en este último día nos está hablando por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hebreos 3:5 dice, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir más tarde. Que el Señor nos ayude, hermano. Que Dios nos bendiga. Para que podamos hacer uso y trazar, como dice el apóstol Pablo, bien la palabra de verdad. Fijarla bien. No se puede interpretar a nuestro antojo como lo estaban haciendo los fariseos. Jesús los confronta a ellos y le dicen, ¿qué dice la ley de Moisés? No matarás. ¿Escucharon ustedes eso? Yo les digo a ustedes que cualquiera que se enoje con su hermano, lo trate de fato, lo maldiga, le diga cualquier ese tipo de cosa, ya es culpable de homicidio. Si usted ve allí, la ley le sirvió como guía para entender realmente cuál era el espíritu de la ley. Fue una guía. Que el Señor nos ayude a conocer más a Cristo y que todas nuestras esperanzas, como le decían un hermano delante, cuando decimos en el mundo la esperanza es lo último que se pierde, la esperanza en el cristiano nunca se pierde. Porque la esperanza para el mundo es una alternativa, una posibilidad, pero para nosotros es una certeza. Esperanza. Gloria al Señor. Si conociéramos mejor las Escrituras, conoceríamos mejor a Dios. Que el Señor les bendiga. Póngase de pie.